Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy vamos a hablar, como lo hemos hecho en otras oportunidades aquí en Sala de Prensa, de iniciativas de hondo calado, de un calado muy profundo en materia de solidaridad. Ya habíamos hablado alguna vez, estuvimos aquí con Mónica Jaramillo hablando en nuestra campaña Unidos en la Distancia de esas iniciativas del sector privado, de particulares, de personas que de manera espontánea deciden en medio de esta crisis profunda, difícil, inédita, llena de incertidumbres que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, para tender una mano y sobre todo para hablar de solidaridad. Y muchos no tanto para hablar, sino para actuar en temas de solidaridad. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que tiene, repito, una característica muy importante, y es que va directamente al sector de la salud, en este caso de la capital del país, de la ciudad de Bogotá. Tenemos un grupo de invitados que ustedes van a ver a continuación, que nos van a hablar cada uno desde su óptica de esta que sin duda, repito, es una de las iniciativas más interesantes de los últimos días en torno a la manera como estamos enfrentando la sociedad, como sociedad en Colombia, esta crisis producto de esta pandemia. Se trata de la Alianza de Empresarios que Salvan Vidas. Tal vez el hashtag lo dice todo, empresas que salvan vidas. Es una iniciativa privada que tiene, entre otras, pues el liderazgo de ProBogotá, que es la Fundación para el Progreso de la Región Capital, y que tiene la participación de autoridades como es la Secretaría de Salud de Bogotá, receptora de esa ayuda en la medida. También tenemos a directores de centros asistenciales, también tenemos a miembros del sector privado que hacen parte, repito, de esta muy interesante iniciativa. Los saludo a todos, en este momento están todos en pantalla partida. Voy a saludar inicialmente a Juan Carlos Pinzón, que es el director de ProBogotá, el presidente de ProBogotá, quien es el hombre que ha liderado junto a otros que ustedes ven allí, a Juan Diego Céspedes, director de Desarrollo Urbano de la Fundación Santo Domingo, el doctor Eduardo Pacheco, el presidente del Grupo Colpatria, que hacen parte, reitero, de este grupo de empresarios que ha decidido liderar esta alianza que tiene a lo más importante del sector privado en el centro del país, para en este caso hacer una gran donación. Y una donación muy interesante. Saludo al doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias, buenas noches por atendernos. Gracias aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol, doctor Juan Carlos. Y contémosles a los televidentes en qué consistió esa iniciativa, esa ayuda y esa donación en concreto. Doctor Juan Carlos. Juan Roberto, muy buenas noches. Un gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes y acompañado de este grupo magnífico de personas que contribuyó de manera directa y de distintas formas para fortalecer el sistema de salud de la capital. El sector privado se unió como un todo, la Cámara de Comercio, Camacol, el Foro de Presidentes, la Cámara Colombo-Americana, la ANDI, la Sobancaria, en fin, todo el sector privado unido. Y en una época en donde incluso muchas empresas ni siquiera tienen ingresos, ni siquiera están produciendo, prefieren colocar parte de su patrimonio por el bien común, por el bien de toda la comunidad, de todos los segmentos de la ciudadanía de la región capital, y de esa manera se han conseguido 23.500 millones de pesos que permiten, por un lado, fortalecer el tema de las unidades de cuidado intensivo crítico, tema fundamental en este momento, y no solo para la emergencia, sino para varios años. 145 de esas unidades. Por el otro lado, el tema de elementos de protección de personal, que va a beneficiar a 9 hospitales públicos y a 4 privados por más de 60 días, es decir, miles de médicos, enfermeras, personal hospitalario van a poder estar mejor protegidos. Y finalmente el tema de las pruebas. Un esfuerzo muy grande con la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario, pues se está fortaleciendo todo este tema de pruebas para diagnosticar dónde está el problema y de esa manera también promover esto que es fundamental, que la gente vuelva a poder generar ingresos, a trabajar, porque eso es fundamental. Entonces, gran esfuerzo del sector privado, y me emociona como ciudadano decir que la solidaridad en una situación como esta es lo que está saliendo a flote como el valor más importante de nuestra sociedad. Unidos y sumados todos podemos y nos va mejor seguro. Sí, señor. Ya en instantes voy a hablar con el secretario de Salud de Bogotá y con el director de la Fundación Santa Fe, dos de los, digamos, el uno como vocero del distrito, hablando de este tema de la recepción de esta donación, y también con el doctor Gallardo de la Fundación Santa Fe, porque, repito, hace parte del grupo de centros asistenciales receptoras de esa ayuda. Pero quería ir con Juan Diego Céspedes, el director de Desarrollo Urbano e Inmobiliario de la Fundación Santo Domingo.
gracias por atendernos desde Barranquilla, Juan Diego. ¿Por qué se decide hacer lo que llaman muchos esa donación focalizada? En este caso para temas puntuales de salud y un tema tan sensible como son las unidades de cuidados intensivos, entre otros aspectos, Juan Diego. Buenas noches, Juan Roberto, un gusto saludarte y estar en tu programa. Desde la Fundación Santo Domingo hemos desplegado una estrategia de salud en la cual intervenimos en temas de prevención, protección y tratamiento contra la pandemia. Y en este sentido, la iniciativa de Pro Bogotá se alineaba perfectamente con nuestro enfoque, en el sentido en que en temas de prevención participamos en las pruebas diagnósticas para la enfermedad y la prevención del contagio. En temas de protección nos enfocamos, como lo decía Juan Carlos anteriormente, en el apoyo a los hospitales y el apoyo al personal médico para el tratamiento de las personas, y en el tratamiento, en mejorar la capacidad de tratamiento de Bogotá para atender la pandemia. De momento no ha llegado el pico de esta, pero esperamos estar mejor preparados para el momento en que llegue, gracias a esta iniciativa. Saludo al doctor Eduardo Pacheco, presidente del Grupo Colpatria. Este tema de la donación del sector privado, de la forma como empresarios grandes, medianos y pequeños se ponen de acuerdo, ¿cómo logran todos definir que esa plata que se recogió se vaya directamente a ese objetivo, doctor Eduardo? Buenas noches a todos, a su concurrencia y a ustedes. En Pro Bogotá, que se creó hace relativamente poco, unos 5 años, la meta que tenemos es la visión de largo plazo de la ciudad y de la región. Sin embargo, cuando viene una coyuntura como esta, de golpe largo plazo no existe. Entonces nos paramos y dijimos, hay que hacer algo inmediatamente. Me gusta de lo que hemos hecho en Pro Bogotá, bajo el liderazgo del doctor Pinzón, que desde la familia Santo Domingo, que siempre ha sido muy generosa con este país, hasta personas anónimas, políticos. Participamos en esos 23.500 millones de pesos que reunimos. Es el momento de ser solidarios. Llevábamos en este país 20 años de auge, 20 años sin problemas, los negocios suben y bajan, pero uno como empresario tiene que estar presente cuando hay una circunstancia como esta, donde muchos de nuestros conciudadanos y desafortunadamente los menos protegidos están pasando mal. Hay que estar presentes. Eso fue lo que hicimos con este proyecto. Hay que estar presentes, tal vez esa es una reflexión muy interesante. Ahora sí saludo al doctor Alejandro Gómez, el secretario de Salud de Bogotá. Secretario, es un gusto saludarlo, como siempre nos atiende usted en Noticias Caracol, hoy para hablar puntualmente de esta donación. A nivel clínico, a nivel del sistema de salud de la capital del país, del centro del país, ¿qué tan importante es esta donación? Estamos hablando de unidades de cuidados intensivas, complejo, lo hablaba el doctor Pinzón también, de temas de pruebas, pero también de temas fundamentales para el sistema de salud en la ciudad de Bogotá. Doctor González. Muy buenos días, Juan Roberto. Muchísimas gracias por la invitación y extiendo en este momento saludo al doctor Pinzón, a los otros representantes del empresariado, de las distintas fundaciones y a través de ellos a esta cantidad de gente que ha sido capaz de aunar voluntades. En estos momentos como los que vive el país, en estos momentos como los que vive la capital, se requiere de este tipo de iniciativas que concite la voluntad de los privados, pero que llegue a los privados y a los públicos. Bogotá es una sola. Es la ciudad que tiene mayor impacto en este momento frente a los casos, frente a la mortalidad, y es la que más demanda va a tener frente a los servicios de alta complejidad. Bien lo decían quienes me antecedían. No hemos llegado al punto máximo de la pandemia, para nada. Recién hemos comprado tiempo para prepararnos y esta es una noticia que nos llega perfecta para ese propósito de prepararnos. En los 3 frentes que se están planteando, por supuesto en el frente diagnóstico, las pruebas que llegan, que se van a aplicar de manera preferencial a los pacientes de las instituciones que han sido intervenidas por el proyecto, pero además al personal de la salud, al personal de enfermería, al personal médico, al personal auxiliar que está en nuestros hospitales y en nuestras clínicas poniendo lo mejor de sí, pero corriendo un grave riesgo. Estas pruebas nos van a servir muchísimo. Por supuesto, los elementos de protección personal que van a tener una presencia muy importante en la red pública hospitalaria para proteger a las personas que día y noche están exponiendo su condición para salvar las vidas de los demás ciudadanos y, claro,
las casi 145, 146 unidades de cuidados intensivos nuevas puestas a disposición de la ciudad. A hoy Bogotá tiene una capacidad de cuidados intensivos para atender el COVID que no ha sido copada, pero no nos digamos mentiras. Las proyecciones de las mejores informaciones obtenidas a la fecha, con base en el resto del mundo y nosotros también, nos permite suponer que los casos van subiendo. De modo que los 3 frentes de trabajo son maravillosos, nos caen perfectamente y por supuesto es una muestra de cómo tiene que ser el trabajo de los privados y los públicos de la mano para poder superar el reto que nos impone el COVID. Sí, para poder, antes de despedirlo, señor secretario, y antes de seguir con los demás invitados, ¿de qué se componen estas 145 unidades de cuidados intensivos que van a ser donadas a estos hospitales públicos y privados? Para que nuestra teleaudiencia entienda un poco de qué estamos hablando. Estupendo, es muy bueno precisar de qué estamos hablando. Lo primero es, ¿dónde se puede montar una nueva unidad de cuidados intensivos? Se han oído demasiadas versiones según las cuales se puede poner aquí o allá. La verdad es que una unidad de cuidados intensivos se puede poner en una institución de alta complejidad de salud donde ya haya unidad de cuidados intensivos. Y esto obedece a que se requieren las instalaciones físicas, los tendidos de aire, de vacío, de gases, etcétera, pero además a que se requiere el personal capacitado, y este es un personal que en este momento es muy escaso, que tenemos que cuidar de manera muy primordial y que está concentrado en los centros de alta complejidad. Para montar una unidad de cuidados intensivos, una cama de cuidados intensivos, claro, se requiere el espacio y estas acometidas, digamos, locativas, pero se requiere la cama, y el punto crítico en esta pandemia ha sido el respirador, ese ventilador mecánico que permite sostener la respiración desde el punto de vista externa a un paciente críticamente enfermo. No es suficiente con la cama y el ventilador. Una UCI tiene además unos monitores de los signos vitales, de los fenómenos cardiovasculares, etcétera, y una cantidad de bombas de infusión y de otros implementos que permiten que la UCI funcione. Es esta mezcla de los recursos arquitectónicos, de la capacidad técnica e intelectual del personal humano y de estos equipos de alta tecnología lo que permiten una UCI funcional. En este proceso que se está haciendo liderado por ProBogotá, a estas entidades privadas del sector de la salud en Bogotá y también al Hospital de la Samaritana, todas ellas extraordinarias instituciones que le sirven a toda la población de Bogotá, se les entrega el kit completo, se les entrega toda esta aparatología, de suerte que la pueden instalar y poner al servicio de la ciudadanía muy rápidamente. Pues, señor secretario, lo dejamos porque usted nos contaba que está saliendo ya una reunión importante. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos un poco a entender desde la visión del distrito el aporte y el valor de esta donación. Muchas gracias. A ustedes, Juan Roberto, y a todos los empresarios que están reunidos en estas iniciativas y en otras por venir, muchísimas gracias a nombre de toda la gente de Bogotá. Muy bien. Saludo ahora al doctor Henry Gallardo, él es el director de la Fundación Santa Fe, una de las clínicas, uno de los centros asistenciales receptores de la ayuda. Doctor Gallardo, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál fue el criterio de selección de los centros asistenciales a donde iba esta ayuda, estas unidades de cuidados intensivos, que entiendo fue seleccionada por un grupo de expertos? ¿Cómo se hizo esa selección? Roberto, muy buenas noches, gracias por el privilegio de estar acá. Básicamente, como lo dice muy bien el secretario, abrir habitaciones de cuidado intensivo requiere unas capacidades previas. Las entidades que se seleccionaron tenían esas capacidades previas, el talento humano, la infraestructura y la experiencia con resultados positivos en el cuidado de pacientes críticos. Y bajo ese criterio es que se tuvieron en cuenta las entidades que sumaron en este proceso. Sí, entiendo también, doctor Gallardo, que todos estos centros asistenciales, clínicas, hospitales, fundaciones, atienden todas las EPS. ¿Eso es así? Eso es así, Juan Roberto. En este momento lo que se necesita es cuidarnos todos juntos, siendo una sola ciudad, siendo un solo país, atendiendo pacientes independientemente de su condición socioeconómica. Lo que debe primar acá es la equidad, y la equidad empieza por buena calidad, atendiendo de manera generosa y abierta a todas las personas que lo requieran. Doctor Juan Carlos Pinzón, eso último que dice el director de la Santa Fe, pues hace parte de la premisa que usted mencionaba al comienzo de este programa, y es esa fundamental.
lo decía el doctor Eduardo Pacheco, pues los empresarios han tenido épocas de vacas gordas, ahora hay una época de vacas flacas muy compleja, pero en medio de eso, hacer ese tipo de ayudas, pues pone el dedo en la llaga de un tema que para muchos hoy es sensible, que es el tema de la solidaridad. Sí, mire, fundamental. Y me encanta lo que dice el doctor Gallardo, que él, hay que reconocerlo, fue uno de los ideólogos y de las personas que ha contribuido más a que todo este esfuerzo no solo se quede en su hospital, que ya es de por sí un gran valor, sino que toque a todos los hospitales. Entonces, mire, la solidaridad yo la veo hoy, por supuesto, en los empresarios que sin tener ingresos ponen su patrimonio para ayudarle a toda la ciudad, al más pobre, al más rico, al empresario, al vendedor ambulante, a toda la ciudadanía de todos los sectores socioeconómicos. Pero también valoro mucho esa actitud de los hospitales y del sector de la salud, que empieza a ser muy solidaria entre ellos mismos, es decir, buscando hospitales que de alguna manera tengan cierta solidez, apoyando a otros hospitales. Hay que decir que en este caso, por ejemplo, la Santa Fe emitió los estándares de protección de personal hospitalario, y esos mismos estándares son los que se le van a entregar a 9 hospitales públicos de la región capital. Yo creo que esa es una muestra de solidaridad y de tratar de todo el mundo sumar, y como bien se ha dicho, que seamos uno solo, que nos sumemos, que hagamos equipo. Todos tenemos puntos de vista, posiciones, situaciones, condiciones de distinto orden. Cada ser humano es distinto, pero en momentos como este, todo el mundo únase, todo el mundo ponga lo mejor de su parte por el bien de Colombia y definitivamente por el bien de nuestra capital en este momento, que está siendo más afectada que el resto del país. Sí, mire, Juan Diego Céspedes de la Fundación Santo Domingo, este tema es clave, el que una donación vaya a un sector tan sensible como el de la salud. Hay enormes necesidades en muchos otros sectores, hay muchísimas dificultades económicas, pero en este caso es a un sector clave, fundamental y demasiado sensible como es el sector de la salud. Sí, de hecho estamos hablando de una crisis de salud que está afrontando el país, y pues no podemos ser ajenos a ese sector en las donaciones que hacemos. En la Fundación también hemos priorizado otros sectores como los temas de seguridad alimentaria, los temas de convivencia ciudadana, pero en este caso específico la mayor parte del presupuesto que hemos destinado está para temas de salud, considerando que es el centro de la crisis, y ahí se trata, como lo decía Juan Carlos, de aunar esfuerzos y de sumar esfuerzos, y esta solidaridad que han tenido todas las personas y a las cuales nos hemos articulado nosotros en esta y otras campañas a nivel nacional, ha sido muy importante para que la situación de salud y hospitalaria mejore, pero también para que a pesar de la crisis logremos mantener la seguridad alimentaria y la convivencia ciudadana en nuestro país. Sí, mire, doctor Eduardo Pacheco, estaba viendo el listado de empresas que se sumaron a esta iniciativa. Veo bancos, veo pues obviamente hay entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, que también fue clave, veo almacenes de cadena, constructoras, veo empresas de retail, veo hasta empresas de estas nuevas compañías, de esta economía nueva que se ha generado sobre el tema de las plataformas digitales, en fin. Y bueno, también donantes anónimos que llaman, y hasta empleados. Primero, ¿cómo se logra hacer decir cuánto doy yo, cuánto daba el uno, cuánto daba el otro? Había como una especie de código de quién daba qué. Y sobre todo, también importante, ¿quién va a hacer la auditoría de la adquisición de esos equipos? Porque esa es la pregunta que siempre nos hacen los televidentes cuando se habla de un aporte tan grande como en este caso, más de 23.000 millones de pesos. Yo creo que una de las cosas importantes que hicimos fue que la donación es tremendamente eficiente. No tenemos mayor burocracia en la donación. La plata le llega directamente a la Universidad de los Andes o a la Universidad del Rosario para los exámenes, y le llega a los hospitales para mejorar la defensa del personal de medicina, del personal de sanidad. Y las compras también las hacen directamente, bueno, participamos, pero en eso hemos sido tremendamente eficientes porque no tenemos intermediarios y porque hemos comprado en las mejores condiciones con unas entidades absolutamente por encima de cualquier cuestionamiento. Yo creo que es eficiente, pues, la donación de productos. Sí,
Ese tema, repito, es fundamental, el tema de la eficiencia en la destinación de esos recursos. Doctor Gallardo, de la Santa Fe, estaba viendo que entre las características, usted lo mencionaba, de estas unidades de cuidados intensivos, lo decía el secretario de Salud, van a ser un legado del sector privado en Bogotá para los próximos 10 años. Estamos hablando de un aporte a muy largo plazo, y también en el tema de las pruebas que se van a comprar con esa plata que mencionaba, con esa eficiencia de la que hablaba el doctor Pacheco, para precisamente hacérselas al personal de salud, que repito es la primera línea en esta batalla que hemos emprendido en la humanidad contra esta enfermedad. Es lindísimo el aporte, Juan Roberto, porque lo que busca es primero cuidar a los que cuidan. Cuidar a los médicos, enfermeras y los profesionales de la salud es muy, muy importante en este momento. Entonces, entender cuál es su situación de salud, poder hacerle pruebas, poder disponer de elementos de protección personal en todas las entidades de Bogotá es muy, muy importante. Adicionalmente, el largo plazo no solamente está en la gente, que es lo principal, sino que además llegan unos equipos que tienen una durabilidad de largo plazo. Son equipos de nivel superior, de marcas excelentes, muy bien seleccionados. Y esa capacidad queda para la ciudad. Es una maravilla, porque una vez superemos esta etapa crítica, otros pacientes de otras condiciones se van a beneficiar con esas unidades de cuidado intensivo en toda la ciudad, no solamente en una o dos entidades. Se está hablando incluso de que si se hace un cálculo, en un lapso de 6 meses, doctor Gallardo, se salvarían aproximadamente 2.800 vidas. Si no soy capaz de hacerte los números tan rápido. Usted es muy rápido, Juan Roberto. No, yo lo estoy sacando del comunicado. No crea que estoy aquí haciendo futurología. Usted es muy rápido. Pero no, es un número que se calcula con las perspectivas que se tienen. Las unidades de cuidado intensivo tienen un impacto muy positivo en la sobrevida de la gente en condiciones críticas. Y Bogotá específicamente, y varias de las entidades en Bogotá tienen estándares internacionales y nacionales que muestran esa capacidad y esa calidad y seguridad para lograr esa meta. Sí, señor. Bueno, doctor Gallardo, mil gracias por habernos acompañado. Muy amable. Juan Roberto, el privilegio es mío. Muchas gracias. Y quiero aprovechar este instante que me da para darle gracias al doctor Pinzón, a ProBogotá y a todos los empresarios. Sin esta solidaridad y sin este apoyo, no tendríamos la capacidad de expandirnos como lo estamos haciendo. Henry Gallardo es el director de la Fundación Santa Fe, repito, uno de los centros asistenciales que van a recibir esta ayuda, que se entrega a centros asistenciales privados, pero también a públicos de la red hospitalaria de Bogotá. Vuelvo con el doctor Juan Carlos Pinzón. Mencionaba, es que yo quiero insistir en un tema clave. En medio de esta situación tan difícil, ¿cómo convence a un empresario de que se meta la mano al drill para donar plata en una situación tan compleja, en una situación tan difícil como la que estamos viviendo? Sabe, Juan Roberto, que cuando uno plantea un proyecto y lo que dice es vamos a fortalecer capacidades, no solo vamos a resolver problemas de corto plazo y de la emergencia, sino se va a dejar algo que le va a servir a la ciudad por muchos años. Los empresarios son muy dados precisamente a eso, a que la plata no se pierda, a que no termine en cosas que no tienen impacto. Y eso yo creo que los ha conmovido mucho. Pero lo que más me ha impresionado a mí es la condición humana. Yo sí he sentido en muchos de estos empresarios que a veces resultan inalcanzables para las personas, un dolor de patria y un sentido de contribución en un momento crítico como el que estamos viviendo, que es evidente y que algunos, yo sé, y lo digo ya más por conocimiento de su situación, están dando más de lo que realmente pueden, es decir, ya están incluso poniendo un pedacito de su patrimonio, pero lo hacen con la certeza, primero, de hacer el bien, de hacer lo correcto, de apoyar a la comunidad, porque es lo que todos tenemos que hacer, cada quien desde donde está, pero al final convencidos de que lo están haciendo en un proyecto que tiene impacto estratégico en esta situación de emergencia, para que podamos salir de ella y adaptarnos a las realidades y, como se dice, empezar a trabajar en una nueva realidad, pero donde todos volvamos a generar ingresos y donde de una u otra manera volvamos a tener una agenda de progreso para bien de todos, porque lo necesitamos. Cada familia necesita
platica en el bolsillo. Entonces tenemos que crear las condiciones de capacidades que permitan que eso sea así. Entonces me anima mucho ver esa sensación de compromiso y de deseo de contribución, en este caso fortaleciendo la capacidad en salud. Juan Diego, en Barranquilla, ese tema pues ha sido parte del ADN de la Fundación Santo Domingo, la de estar presente en estos momentos tan difíciles y tan duros, bueno, en este caso como el que estamos viviendo, que pues es inédito, es absolutamente lleno de preguntas y muy pocas respuestas, sobre todo en ese punto que tocaba Juan Carlos Pinzón, y es el tema de la incertidumbre económica. Pero pues cuando se habla de solidaridad, se tiene que hablar de solidaridad, pero de verdad, contante y sonante. Sí, pues mira, nosotros llevamos 60 años atendiendo las necesidades de las poblaciones más vulnerables de Colombia y no podíamos ser ajenos a esta situación. En el año 2011, cuando tuvo toda la crisis de la ola invernal, recuerdo que la Fundación fue una de las primeras entidades que se sumó a apoyar y en este caso no podía alejarse. Y cuando a ti te presentan un proyecto tan serio, tan bien estructurado y que además te permite dejar capacidad instalada en el largo plazo, lo cual implica que atendamos una emergencia que tenemos en este momento, pero que además dejemos algo para la ciudad, pues yo creo que las decisiones y la solidaridad se hace mucho más fácil. Y en ese sentido, para nuestra participación en el proyecto fue muy clara y fácil desde el principio, entendiendo la lógica del proyecto y que pues nosotros con nuestra vocación fundacional que tenemos de hace 60 años, pues no vamos a ser ajenos a este momento que atraviesa el país para participar y apoyar las necesidades que tenemos. Sí, Juan Diego, ¿en qué otras iniciativas están hoy vinculados? Recordemos que pues hay una donación mucho más grande, muchos espectros, digamos, para ayudar a diferentes sectores afectados. ¿En qué otros radios de acción está moviéndose la Fundación? Sí, mira, nosotros estamos trabajando en 3 ejes principales. En un eje de seguridad alimentaria, donde estamos garantizando la seguridad alimentaria en el corto plazo para comunidades vulnerables y donde trabajamos en distintas ciudades del país, y un proyecto de mediano plazo para definir qué será la seguridad alimentaria del país después de que completemos esta primera etapa de la pandemia. En una segunda línea tenemos todo el proyecto de salud del cual veníamos hablando, donde estamos no solamente con la iniciativa de Pro Bogotá, sino que estamos apoyando con elementos de protección personal a más de 40 hospitales en diferentes lugares del país, desde la frontera norte en la Guajira hasta el sur del país, en Nariño estamos trabajando, y en el Amazonas con estos temas de seguridad de los médicos. Estamos trabajando también con temas de pruebas y fortalecimiento de las capacidades diagnósticas de las regiones del país, un poco emulando este modelo que se ha hecho en Bogotá con la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario. Estamos llegando a diferentes laboratorios departamentales del país para que tengan capacidades de realizar más pruebas diagnósticas y podamos combatir la pandemia. Estamos también trabajando en el fortalecimiento de unidades de cuidado intensivo y capacidad de tratamiento en diferentes lugares del país, en diferentes hospitales. Y tenemos una tercera línea en la cual estamos muy enfocados sobre el bienestar y la convivencia de la población en este momento y en este momento de miedo ante la pandemia. Y para eso lanzamos una plataforma que se llama porquequieroestarbien.com, en la cual tenemos servicios de psicológicos, de telemedicina, de entretenimiento y de toda una oferta para que la población pueda tener, digamos, cubrir esas necesidades básicas que tiene en este momento y se sienta acompañada, pese a que en su casa puede haber muchas personas, es muy difícil estar encerrados y creemos que esta plataforma está dando una solución importante. Esto es bueno visibilizarlo. Juan Diego, lo despedimos porque también sabemos que sus ocupaciones lo llaman a esta hora. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Un abrazo. Muchas gracias por este espacio y un saludo muy especial. Sí, señor. Tal vez la última pregunta para el doctor Eduardo, que también le vamos a agradecer su paciencia por habernos acompañado. Una pregunta en la misma dirección. En el Grupo Colpatria, en lo que están haciendo en Pro Bogotá, ¿hay otros radios de acción de solidaridad que van a emprender en los próximos días o que están haciendo de manera simultánea? Le quisiera, aprovechando la pregunta, le quisiera mencionar 2. Una que nos llena de satisfacción. Hicimos una campaña entre los empleados de todas las distintas compañías donde Colpatria con nuestros socios AXA y Scotia. Por cada peso que los empleados daran, las compañías hacían un matching de $1
recaudamos 1.500 millones de pesos que los estamos dando para mercados, para alimentos. Básicamente estamos usando al Banco de Alimentos que maneja el padre Saldarriaga aquí en Bogotá, y en la constructora, por ejemplo, dándole mercados a los obreros de nuestras construcciones, y en el vecindario de la Torre Colpatria, donde hay un vecindario tan complicado como el barrio Santa Fe, también dando alimentos allá. Pero le dejaría esta reflexión final. Yo creo que el mayor aporte que podemos hacer de aquí en adelante es empezar a dar trabajo, empezar a mover nuestros negocios, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Mire, empresarios somos todos. Empresario es una persona que se levanta a buscar trabajo todos los días. Ya hago un llamado a que le hagamos un esfuerzo importante a eso. Hay riesgos, pero tomémoslos. Necesitamos volver a poner este país a trabajar. Es el tema de la resiliencia que es fundamental. Doctor Pacheco, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa de Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias. Buenas noches. Muy amable. Tal vez me saludo a Alejandro Santos, colega, amigo de esta casa, director de la revista Semana. Alejo ha sido un impulsor de esta iniciativa que es del sector privado, que como ustedes lo ven son empresarios, es gente que repito, se metió la mano al bolsillo para dar esta donación que, repito, representa un gesto de profundo calado. Alejandro, ¿cómo ha sido ese acompañamiento suyo? ¿Cómo lo ve hoy? Y repito, en un país donde a veces suena odioso mostrar este tipo de gestos, hay que mostrarlos, hay que contarlos. Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Roberto. Sí, yo creo que esta gran iniciativa liderada por Bogotá, pues lo que refleja es un compromiso de país, digamos, gran sentido de solidaridad, digamos, de un frente común que todos necesitamos, y no solo de los empresarios, de los ciudadanos, y con un objetivo muy concreto, y es tener, digamos, una infraestructura hospitalaria que pueda hacerle frente a lo que se venga, con un margen de incertidumbre, y donde un país que está empezando a abrirse, donde es muy probable que la curva de contagio empiece a aumentar, como hemos visto en otros países, pues tengamos una infraestructura que pueda recibir a todos los pacientes críticos. Y yo creo que pues, aquí lo que se ha hecho es un trabajo muy profesional, donde se ha aumentado la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes COVID en un 25%, y poniendo a Bogotá en un lugar muy privilegiado, por encima de Francia e Italia, de camas de cuidados intensivos por 100.000 habitantes. Entonces yo creo que lo que se está haciendo para proteger a los médicos, y por ese frente, digamos, el primer frente para combatir este virus, creo que esta iniciativa es un sentido de lo que debe hacer la sociedad, unirse independientemente de las diferencias, para poder, digamos, hacerle frente a un desafío enorme que tiene no solo el país, sino el mundo, Juan Roberto. Sí, mire, doctor Pinzón, ya también para redondear, repito, usted fue, digamos, el hombre que lideró, encabezó, con el acompañamiento de Alejandro y de los demás empresarios, este tipo de iniciativas. ¿Vienen más? ¿Se puede esperar más? Usted dice, mire, el tema es que, claro, estamos en momentos de dificultad, pero es que estas necesidades, hombre, son tan grandes, doctor Juan Carlos. Cierto, Juan Roberto. Pues primero, un acompañamiento increíble. Segundo, yo creo que a todo el mundo se le secaron los bolsillos, por decirlo de alguna manera, pero también noto lo siguiente. En reuniones permanentes que estamos teniendo con los distintos jugadores del sector privado en todo el país, hay una voluntad de ver qué más hay que hacer. ¿Qué siento yo? Que se está analizando, como bien se decía, en medio de esta incertidumbre, qué viene, qué más va a pasar. Por ejemplo, un reto muy importante va a ser, ahora que han empezado a llegar más pruebas y que pasamos de un promedio de 4.000 pruebas diarias a cerca de 7.000, y se espera que lleguemos en 2 semanas a un promedio de 12.000 pruebas diarias, que podamos luego, por ejemplo, aplicar buenas tecnologías que nos permitan hacer un buen rastreo y seguimiento de las personas que de una u otra manera quedan contaminadas con el virus, o de personas que estuvieron cerca de ellos, de modo que uno empiece a focalizar ese esfuerzo y de alguna manera a ser más efectivos. El otro gran tema del que está hablando el sector privado es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para reactivar esta economía? Porque ya las cifras del DANE mostraban nomás para el mes de marzo, eso sin contar abril y mayo, que son los meses quizá más dramáticos, ya una pérdida de cerca de 1.600.000 empleos y una caída de la confianza del consumidor de 41%. Es decir, el choque económico ya está entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer como sociedad para
proteger empleos, para garantizar que hay ingresos a la ciudadanía, de modo que mantengan su consumo y una vida digna, y al mismo tiempo cómo impulsamos a las empresas pequeñas, medianas y grandes para que la economía vuelva a reverdecer. Y por el otro lado, ¿qué innovaciones vamos a tener que hacer? Porque de todo esto hay oportunidades y hay nuevas ideas que hay que poner en marcha para poder, digamos, adaptarnos a los tiempos. Créame que hay reuniones permanentes de los grandes líderes del sector privado, de los gremios, de todas las fundaciones y entidades pro del país, pensando en cómo contribuir con el gobierno y con los gobiernos locales. Y ahí dejo un mensaje. Sí. Los gobiernos locales tienen que entender que el sector privado hoy es el socio más interesado y el mejor que puede haber para precisamente crear soluciones que nos sirvan a todos. Hoy el problema no es de un gobernante, no es de una persona, no es de un grupo económico, no es de unos ciudadanos, es de todos. Y ahí es donde yo insisto en esa necesidad de sumar, a hacer equipo. Esa es la diferencia, y donde mejor se haga equipo, mejor nos va a ir. Entre mejor se haga equipo, mejor nos va. Doctor Juan Carlos Pinzón, director de ProBogotá, presidente, gracias por estar con nosotros. Juan Roberto, muchas gracias, encantado de haber participado con ustedes y también encantado de esta iniciativa, y tenga la certeza que vamos a seguir pensando y trabajando en más y nuevas iniciativas que contribuyan a temas que puedan hacer la diferencia en este momento en nuestra capital, pero definitivamente en Colombia entera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Me quedo con Alejandro para una reflexión final, retomando lo que dice el doctor Juan Carlos Pinzón, y es el tema de que sin solidaridad nos vamos a consumir, y la solidaridad no necesariamente es dar plata o dar tiempo o hacer donaciones, es pensar, como decía el señor Pacheco de Colpatria, de que si no nos movemos, de que si no somos resilientes, es decir, si no cambiamos frente a las adversidades, nos vamos a consumir. El problema es que, como decía el doctor Juan Carlos Pinzón, no sabemos qué viene. Sí, Juan Roberto, yo creo que, digamos, aquí lo que ha demostrado esta pandemia es un gran sentido de solidaridad. Un país que ha demostrado a lo largo de los últimos 40 años una enorme capacidad de enfrentar la adversidad, y yo creo que esta sociedad colombiana ha demostrado ser muy resiliente. Lo que estamos viendo hoy es todo el mundo trabajando en distintos frentes, sector privado, sectores sociales, sectores políticos, claro, a veces con diferencias, con tensiones en el gobierno nacional y los gobiernos locales, que no son ajenos a lo que está pasando en otros países. Lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Francia, donde ese tipo de tensiones se dan. Pero yo creo, Juan Roberto, que aquí, además de empezar a enfrentar esta doble realidad de, por un lado, cuidarnos, y por otro lado, abrir la economía, una economía que ya tiene que empezar a activarse, porque ese coletazo en el empleo y social se está viendo de unas magnitudes históricas que no se han visto en los últimos 100 años, y inevitablemente vamos a tener que reabrir, y eso requiere unos protocolos y requiere una responsabilidad y requiere un autocuidado donde el ciudadano va a ser un gran protagonista de ese proceso. Pero por otro lado, Juan Roberto, creo que además del virus, lo que se viene es cómo vencer el miedo. Creo que el miedo es, hay sí que un enemigo interno que está detrás del virus. El país tiene que perder el miedo, tiene que entender que tenemos que convivir con eso, que tenemos que empezar a salir con mucho cuidado, que tenemos que, los que no necesiten salir tienen que quedarse en casa, pero hay que entender que la confianza hoy en esta nueva etapa es determinante para que este país salga adelante. Cómo confiamos, cómo empezamos a consumir de una manera responsable, y cómo no podemos empezar a salir, pero digamos el miedo nos vuelva, digamos, como una especie de confinamiento no declarado. Creo que la confianza en esta nueva etapa va a ser determinante para que este país vuelva a hacer lo que ha sido y demostrar, digamos, esa resiliencia que hemos demostrado en los últimos años, Manuel. Sí, la solidaridad como punto de partida, Alejandro, para hablar de todos estos temas que nos concentran a todos para buscarle respuestas a semejante crisis. Alejandro, un gusto que nos haya acompañado en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación, Juan Roberto, y aquí estamos siempre
prestos a ayudar y a meterle todo el hombro a este país. Así es, Alejandro Santos, el director de la revista Semana, que hace parte, repito, de esta iniciativa, 23.500 millones de pesos de esta donación de grandes empresas pequeñas y medianas en Bogotá para los hospitales públicos y privados, 6 de ellos, y adquirir, entre otras cosas, unidades de cuidados intensivos. Pero más allá de la donación, las reflexiones de todos los que participan en esta iniciativa sobre temas como solidaridad, resiliencia y la búsqueda de respuestas ante semejante crisis. En próximos programas de Sala de Prensa vamos a hablar, por ejemplo, de los emprendedores, de los pequeños empresarios como lo hemos hecho, los medianos, que, repito, están buscándole salidas a esta crisis. Terminamos por hoy Sala de Prensa, los dejamos con Signo Pesos. Sigan aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.